Hace más de 13.000 años, en un mundo aún moldeado por glaciares, los primeros humanos cruzaron el estrecho de Bering, persiguiendo mamuts y bisontes por las vastas llanuras del continente americano. En el territorio que hoy llamamos México, estos nómadas se asentaron, dejando huellas en cuevas y valles. Sus herramientas de piedra, halladas en sitios como Tlapacoya, susurran historias de supervivencia. Con el tiempo, domesticaron el maíz, un humilde grano que transformaría su destino, dando paso a aldeas permanentes. La agricultura floreció, tejiendo comunidades unidas por la tierra y el cielo. Hacia el tercer milenio antes de Cristo, surgieron las primeras culturas complejas. En el Golfo de México, los olmecas esculpieron colosales cabezas de basalto, símbolos de poder y misterio. Sus centros ceremoniales, como San Lorenzo, vibraban con rituales que honraban a jaguares y dioses celestes. Más allá, en Oaxaca, los zapotecas construyeron Monte Albán, una ciudad elevada que dominaba los valles. Estas sociedades, marcadas por la astronomía y el comercio, sentaron las bases de un mundo donde el conocimiento y la fe se entrelazaban, forjando identidades que perdurarían siglos. En el altiplano central, Teotihuacán emergió como un coloso. Hacia el primer siglo después de Cristo, sus pirámides del Sol y la Luna se alzaron, testimonio de una civilización que reunía a decenas de miles de almas. La ciudad, planeada con precisión cósmica, era un crisol de culturas, donde artesanos, sacerdotes y comerciantes convivían. Su influencia se extendió hasta las tierras mayas, donde ciudades como Tikal y Palenque florecían en selvas esmeralda. Sin embargo, Teotihuacán guardaba tensiones internas, desigualdades y conflictos que, en el siglo VI, la llevaron a un misterioso colapso. Mientras Teotihuacán caía, los mayas alcanzaban su apogeo. En el período clásico, entre los siglos III y IX después de Cristo, sus ciudades-estado brillaron con avances en matemáticas, escritura y arquitectura. Chichén Itzá, con su pirámide de Kukulcán, reflejaba un universo ordenado. Pero la grandeza escondía fragilidades. Las guerras entre ciudades, la sobreexplotación de la selva y sequías devastadoras fracturaron su mundo. Hacia el siglo X, muchas urbes fueron abandonadas, dejando ecos de un pasado glorioso en templos cubiertos por la maleza. En el norte, los toltecas llenaron el vacío. Desde Tula, en el siglo X, expandieron su dominio, mezclando guerra y religión. Su dios Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, simbolizaba la dualidad de la vida. Los toltecas influyeron en los pueblos vecinos, pero su hegemonía fue efímera. Las luchas internas y las invasiones de nómadas chichimecas los debilitaron. México, en esta era un mosaico de culturas en constante transformación, donde el poder y la fe se disputaban en cada ciudad, cada altar, cada corazón. La llegada de los mexicas, un pueblo errante, marcó un nuevo capítulo. En el siglo XIII después de Cristo, guiados por una profecía, fundaron Tenochtitlán en un islote del lago Texcoco. Con ingenio, construyeron chinampas, islas artificiales que sostuvieron a una población creciente. Bajo líderes como Acamapixtli, los mexicas forjaron alianzas y conquistaron rivales, consolidando la triple alianza con Texcoco y Tlacopan. Hacia el siglo XV, Tenochtitlán era un imperio, con templos imponentes y mercados que asombraban por su riqueza. Pero su expansión trajo resentimientos, sembrando semillas de futuros conflictos. El imperio mexica, en su cúspide, era un mundo de contrastes. La grandeza de sus rituales, donde miles se reunían para honrar a Huitzilopochtli, coexistía con el dolor de los sacrificios humanos, un acto que, aunque sagrado para ellos, horrorizaba a los pueblos sometidos. Los tlatoanis, como Moctezuma Xocoyotzin, gobernaban con autoridad divina, pero las tensiones crecían. Los tributos impuestos a los vencidos alimentaban rebeliones latentes. En 1519, cuando extraños barcos llegaron a las costas de Veracruz, México estaba al borde de un cataclismo que cambiaría su historia para siempre. Imagina un mundo donde cada piedra, cada templo, cuenta la lucha de pueblos que soñaron con tocar las estrellas. Si esta historia de raíces profundas te ha estremecido, acompáñanos en este viaje. Suscríbete, comparte este relato y déjanos tu voz en los comentarios para seguir desentrañando los latidos de México. La saga apenas comienza, y el pasado aún tiene mucho que revelarnos. En 1519, bajo un sol abrasador, Hernán Cortés desembarcó en las costas de Veracruz con 500 hombres, 16 caballos y cañones que rugían como truenos. Los pueblos indígenas, asombrados, observaban a estos extraños barbudos, montados en bestias desconocidas. Los totonacas, oprimidos por los mexicas, vieron en Cortés un aliado y le ofrecieron su lealtad.
Mientras, en Tenochtitlán, Moctezuma Xocoyotzin, tlatoani de los mexicas, debatía entre la profecía de Quetzalcóatl y la amenaza real. Sus emisarios trajeron regalos de oro, pero también un mensaje: los extranjeros avanzaban, decididos, hacia el corazón del imperio. Cortés, astuto y ambicioso, forjó alianzas cruciales. Los tlaxcaltecas, enemigos ancestrales de los mexicas, se unieron a él tras fieras batallas, aportando miles de guerreros. La marcha hacia Tenochtitlán fue un espectáculo de contrastes. Los españoles, con armaduras relucientes, caminaban junto a indígenas que cargaban lanzas de obsidiana. En Cholula, una masacre ordenada por Cortés reveló su brutalidad, sembrando temor y desconfianza. Moctezuma, atrapado en un dilema, permitió la entrada de los extranjeros a su ciudad. El 8 de noviembre de 1519, Tenochtitlán abrió sus puertas a un destino incierto. La ciudad, un prodigio de canales y templos, dejó a los españoles sin aliento. Sus mercados rebosaban de cacao, plumas y jade, sus pirámides se alzaban hacia los dioses. Moctezuma recibió a Cortés con hospitalidad, pero la tensión crecía. Los españoles, temerosos de una emboscada, tomaron al tlatoani como rehén en su propio palacio. Este acto desató indignación entre los mexicas, quienes veían a su líder como un ser divino. Las ceremonias continuaban, pero el pueblo murmuraba. La chispa llegó con una matanza en el Templo Mayor, cuando los españoles atacaron a nobles durante un ritual. La furia mexica estalló. En junio de 1520, las calles de Tenochtitlán se convirtieron en un campo de batalla. Los españoles, superados en número, huyeron en la noche del 30 de junio, conocida como la Noche Triste. Bajo la lluvia, cargados de oro robado, cientos perecieron en los canales, abatidos por flechas y lanzas. Cortés, herido pero tenaz, escapó con sus aliados tlaxcaltecas. Moctezuma, atrapado entre dos mundos, murió en circunstancias oscuras, quizás a manos de su propio pueblo o de los españoles. Su muerte marcó el fin de cualquier posibilidad de paz. Cortés, lejos de rendirse, planeó su retorno. Desde Tlaxcala, reunió un ejército de miles de indígenas y construyó bergantines para asediar Tenochtitlán por agua. En mayo de 1521, el cerco comenzó. Los mexicas, liderados por Cuauhtémoc, resistieron con ferocidad, defendiendo cada calle, cada templo. La ciudad, aislada, sufrió hambre y enfermedades traídas por los europeos, como la viruela, que diezmó a la población. Los sacrificios humanos continuaron, un acto desesperado para aplacar a los dioses. Pero el destino estaba sellado, la superioridad militar y las alianzas de Cortés doblegaron la resistencia. El 13 de agosto de 1521, Tenochtitlán cayó. Cuauhtémoc, capturado, se negó a revelar tesoros, enfrentando la tortura con dignidad. La ciudad, un símbolo de grandeza, fue reducida a escombros. Los supervivientes, agotados, enfrentaron un mundo donde sus dioses parecían haber callado. La conquista trajo consigo un cataclismo demográfico. En pocas décadas, enfermedades y violencia redujeron la población indígena de millones a cientos de miles. Los españoles impusieron su cruz y su espada, pero las culturas vencidas no desaparecieron, sus ecos resonarían en el futuro. El costo humano de la conquista plantea dilemas que aún resuenan. ¿Fue Moctezuma un líder débil o un hombre atrapado por la fe? ¿Fue Cortés un genio militar o un oportunista sin escrúpulos? Las crónicas, como las de Bernal Díaz del Castillo, muestran admiración por los mexicas, pero justifican la violencia. Los relatos indígenas, preservados en códices, hablan de traición y pérdida. Este choque de mundos no solo destruyó un imperio, sino que dio nacimiento a una nueva identidad, forjada en el dolor, la resistencia y la mezcla de sangres. Si la caída de Tenochtitlán te ha estremecido, imagina las voces de quienes lucharon por su mundo. Acompáñanos en este viaje por la historia de México. Suscríbete, comparte este relato y déjanos tu reflexión en los comentarios. Que el sacrificio de Cuauhtémoc y su pueblo no quede en el olvido, mientras desentrañamos el amanecer de una nación mestiza. Tras la caída de Tenochtitlán en 1521, las ruinas de la gran ciudad mexica dieron paso a un nuevo orden. Sobre los escombros, los españoles fundaron la Ciudad de México, capital del Virreinato de Nueva España. Hernán Cortés, nombrado gobernador, impuso un sistema de encomiendas, otorgando tierras y mano de obra indígena a los conquistadores. Los pueblos nativos, diezmados por la viruela y el trabajo forzado, enfrentaron una transformación brutal. Sin embargo, su resistencia silenciosa preservó tradiciones, como el cultivo del maíz, que se mezclaron con el trigo y el ganado traídos de Europa. La cruz se alzó como símbolo de la nueva era.
Misioneros franciscanos y dominicos recorrieron valles y selvas, bautizando a miles en una evangelización fervorosa. En 1531, la aparición de la Virgen de Guadalupe a Juan Diego marcó un hito. Este sincretismo unió la fe católica con la espiritualidad indígena, dando a los vencidos un emblema de esperanza. Las iglesias, construidas sobre antiguos templos, se llenaron de imágenes que mezclaban santos con ecos prehispánicos. Pero la conversión no fue pacífica, muchos indígenas resistieron, aferrados a sus dioses. El virreinato creció sobre la riqueza de la plata. Las minas de Zacatecas y Guanajuato, explotadas con sudor indígena y africano, convirtieron a Nueva España en el corazón económico del Imperio español. Galeones cargados de metal cruzaban el océano, financiando las ambiciones de la corona. En la Ciudad de México, palacios y catedrales reflejaban esta opulencia, pero la desigualdad era abismal. Los españoles peninsulares dominaban, mientras criollos, mestizos e indígenas ocupaban escalones inferiores. Esta jerarquía racial sembró tensiones que germinarían en siglos futuros. La sociedad virreinal era un crisol vibrante. En los mercados, indígenas vendían chiles junto a comerciantes españoles que ofrecían sedas. Los mestizos, hijos de dos mundos, crecieron en número, desafiando las categorías rígidas de la colonia. La educación, reservada para las élites, floreció en la Universidad de México, fundada en 1551, donde se formaban clérigos y letrados. Sin embargo, la Inquisición vigilaba, persiguiendo herejías y silenciando voces disidentes. Figuras como Sor Juana Inés de la Cruz, con su genio literario, desafiaron estas restricciones, abriendo grietas en el orden establecido. La vida rural, en contraste, era un mundo de penurias. Las haciendas, vastas extensiones controladas por terratenientes, absorbieron tierras indígenas, forzando a los campesinos a trabajar en condiciones cercanas a la esclavitud. Las rebeliones, como la de los mayas en Yucatán, estallaron con furia contenida, pero fueron aplastadas con violencia. Los africanos, traídos como esclavos, añadieron su cultura al tapiz virreinal, desde ritmos musicales hasta prácticas espirituales. Su presencia, aunque marginada, enriqueció la identidad de Nueva España. El gobierno virreinal, encabezado por virreyes nombrados por la corona, buscaba estabilidad, pero las distancias y la corrupción dificultaban el control. Los criollos, nacidos en América, comenzaban a resentir su exclusión de los altos cargos, reservados para peninsulares. Este malestar, aún incipiente, plantó las semillas de una identidad propia. Mientras, los indígenas adaptaban su resistencia, usando los tribunales coloniales para defender sus derechos, aunque con escaso éxito. La justicia, en este mundo, favorecía al poderoso. A finales del siglo XVII, Nueva España era un coloso económico, pero sus cimientos eran frágiles. Las epidemias seguían diezmando a la población indígena, y las minas, sobreexplotadas, mostraban signos de agotamiento. La piratería, liderada por figuras como Francis Drake, amenazaba las rutas comerciales. En 1692, un motín en la Ciudad de México, desencadenado por la escasez de maíz, reveló el descontento popular. El virreinato, aunque imponente, era un mosaico de culturas y conflictos, donde la opresión y la creatividad coexistían en un equilibrio precario. Este mundo mestizo, nacido del dolor y la fusión, dio forma a México. Cada iglesia, cada plaza, guarda las huellas de quienes resistieron y crearon bajo el yugo colonial. Si este relato de lucha y sincretismo te ha conmovido, únete a nosotros. Suscríbete, comparte esta historia y déjanos tu voz en los comentarios. El pasado de Nueva España aún resuena, invitándonos a explorar los cimientos de una nación que se alzaría, indomable, en los siglos por venir. El 16 de septiembre de 1810, el grito de Dolores resonó en la noche. Miguel Hidalgo, cura de 60 años, llamó a los campesinos a levantarse contra la opresión colonial. Armados con machetes, palos y fe, indígenas y mestizos se unieron a su causa. La chispa de la rebelión se extendió por el Bajío, y en semanas, un ejército improvisado de miles marchó hacia Guanajuato. La toma de la Alhóndiga, un brutal enfrentamiento, reveló la furia contenida de los oprimidos, pero también la falta de disciplina. Hidalgo, más líder espiritual que militar, soñaba con una nación libre. La insurgencia avanzó hacia la Ciudad de México, pero las divisiones internas y la represión realista frenaron su ímpetu. En la batalla del Monte de las Cruces, los rebeldes vencieron, pero Hidalgo dudó en atacar la capital. Esta vacilación dio tiempo a los realistas para reorganizarse. La derrota en Calderón, en enero de 1811, marcó un revés.
Hidalgo y sus lugartenientes, Ignacio Allende y Juan Aldama, fueron capturados en Coahuila. Juzgados por traición, enfrentaron el fusilamiento. Hidalgo murió el 30 de julio de 1811, pero su sacrificio encendió una llama que no se apagaría. José María Morelos, un cura de Michoacán, tomó la bandera de la independencia. Más estratega que Hidalgo, organizó un ejército disciplinado y conquistó el sur, desde Oaxaca hasta Acapulco. En 1813, en el Congreso de Chilpancingo, proclamó la independencia y una visión republicana, igualdad, abolición de la esclavitud y fin de las castas. Sus sentimientos de la nación eran un faro de justicia, pero los realistas, liderados por Félix Calleja, lo acosaban sin tregua. Morelos, traicionado, fue capturado en 1815 y ejecutado, dejando a la insurgencia huérfana. La guerra se transformó en una lucha de guerrillas. Líderes como Vicente Guerrero y Guadalupe Victoria mantuvieron la resistencia en sierras y selvas. Los realistas, con superioridad militar, controlaban las ciudades, pero no podían sofocar la voluntad del pueblo. La brutalidad de ambos bandos dejó aldeas devastadas y miles de muertos. La economía colapsó y el hambre se extendió. Sin embargo, la idea de libertad, sembrada por Hidalgo y Morelos, seguía viva en los corazones de los insurgentes, que peleaban con lanzas y esperanza. En España, la Revolución Liberal de 1820 obligó a Fernando VII a aceptar una constitución, debilitando el control sobre las colonias. En Nueva España, los criollos conservadores, temerosos de perder privilegios, comenzaron a ver la independencia como una solución. Agustín de Iturbide, un oficial realista, cambió de bando y se alió con Guerrero. En 1821, el Plan de Iguala unió a insurgentes y realistas bajo 3 garantías: religión católica, independencia y unión de todas las clases. Este pacto, pragmático pero frágil, abrió la puerta al fin de la guerra. El 27 de septiembre de 1821, el ejército trigarante entró triunfal en la Ciudad de México. La independencia se consumó, y Nueva España dio paso a un México soberano. Iturbide, proclamado héroe, firmó el Acta de Independencia, pero las divisiones persistían. Los insurgentes soñaban con una república igualitaria, los criollos, con mantener su poder. La guerra dejó un saldo de cientos de miles de muertos y una economía en ruinas. México, libre al fin, enfrentaba el desafío de construir una nación desde las cenizas de 3 siglos de colonia. La lucha por la independencia plantea dilemas profundos. Hidalgo y Morelos, con sus ideales, pagaron con sus vidas, mientras Iturbide, oportunista, cosechó la gloria. Las crónicas realistas los tachan de rebeldes, los relatos populares los veneran como mártires. La guerra no solo rompió las cadenas coloniales, sino que forjó una identidad compartida, aunque marcada por desigualdades. Los sacrificios de los humildes, desde los campesinos de Dolores hasta los guerrilleros del sur, dieron vida a un México que apenas comenzaba a definirse. Si el coraje de Hidalgo y la visión de Morelos te han conmovido, acompáñanos en este viaje por la historia de México. Suscríbete, comparte este relato de lucha y déjanos tu voz en los comentarios. La independencia, ganada con sangre y sueños, marca el nacimiento de una nación que, entre glorias y heridas, sigue buscando su destino. En 1821, México emergió libre, pero herido. La independencia, sellada por el Plan de Iguala, unió a criollos e insurgentes bajo un sueño frágil. Agustín de Iturbide, proclamado emperador en 1822, buscó consolidar un México monárquico, pero su reinado fue efímero. Las divisiones entre republicanos, como Guadalupe Victoria, y los conservadores criollos fracturaron la nación. En 1823, la rebelión de Antonio López de Santa Anna derrocó a Iturbide, exiliado a Europa. México, sin experiencia en autogobierno, proclamó una república federal en 1824, inspirada en la igualdad, pero las élites criollos seguían dominando, relegando a indígenas y mestizos. La república enfrentó un torbellino de conflictos. La Constitución de 1824 otorgó autonomía a los estados, pero las pugnas entre federalistas, que defendían la descentralización, y centralistas, que buscaban un gobierno fuerte, desestabilizaron el país. La economía, devastada por la guerra, dependía de préstamos extranjeros que endeudaron a la nación. En el campo, las haciendas continuaban oprimiendo a los campesinos, mientras las ciudades crecían con una clase media mestiza que anhelaba voz. México, en su infancia, era un mosaico de ideales y ambiciones enfrentadas. El norte, vasto y poco poblado, se convirtió en un polvorín.
En Texas, colonos anglosajones, invitados por el gobierno mexicano, crecieron en número y desafiaron las leyes locales, como la prohibición de la esclavitud. En 1835, Santa Anna, ahora presidente centralista, abrogó la Constitución de 1824, desatando rebeliones. Texas se declaró independiente en 1836 tras la Batalla del Álamo, donde murieron cientos de mexicanos y tejanos. La derrota de Santa Anna en San Jacinto consolidó la pérdida de Texas, un golpe amargo para un México que apenas definía sus fronteras. Santa Anna, figura controvertida, dominó la política con mano de hierro y oportunismo. Su centralismo exacerbó las divisiones, mientras su carisma lo mantenía en el poder. En el sur, Yucatán se rebeló, buscando autonomía. En el norte, los indígenas yaquis y apaches resistían la expansión mexicana. La inestabilidad interna debilitó al país, que enfrentaba presiones externas crecientes. Estados Unidos, con su doctrina del destino manifiesto, codiciaba los territorios mexicanos. México, atrapado en sus propias luchas, no estaba preparado para el desafío que se avecinaba. En 1846, la anexión de Texas por Estados Unidos desató la guerra. El conflicto, conocido como la intervención estadounidense, expuso la fragilidad mexicana. Las tropas estadounidenses, mejor equipadas, avanzaron desde Veracruz hasta la Ciudad de México. Batallas como la de Churubusco y Molino del Rey mostraron el valor mexicano, pero la desorganización y la falta de recursos sellaron su destino. En 1847, el castillo de Chapultepec cayó, defendido por los niños héroes, jóvenes cadetes que prefirieron morir antes que rendirse. La capital fue ocupada, un humillante despertar. El Tratado de Guadalupe Hidalgo, firmado en 1848, fue un zarpazo al corazón de México. La nación perdió más de la mitad de su territorio, California, Nuevo México, Arizona y más, cedidos a Estados Unidos por $15 millones. La herida territorial fue acompañada por una crisis de identidad. ¿Qué era México sin sus tierras del norte? Los liberales, como Benito Juárez, clamaban por reformas, los conservadores, por un retorno al orden. La guerra dejó una economía en ruinas y un pueblo dividido, mientras las élites debatían el rumbo de la nación. La pérdida de territorio plantea un dilema que aún resuena. ¿Fue la guerra una consecuencia de la ambición estadounidense o de la incapacidad mexicana para unirse? Las crónicas de la época, como las de José María Roa Bárcena, lamentan la desunión, los relatos estadounidenses celebran su victoria. La intervención no solo redibujó el mapa, sino que marcó a México con una lección de resiliencia. Desde las cenizas de la derrota, surgirían voces que buscarían refundar la nación, aunque el camino estaría lleno de sangre y sacrificio. Si la injusticia de Guadalupe Hidalgo y el valor de los niños héroes te han estremecido, acompáñanos en este viaje por la historia de México. Suscríbete, comparte este relato de pérdida y resistencia, y déjanos tu voz en los comentarios. La nación, herida pero indomable, se alzó desde sus ruinas, forjando un destino que aún late en cada mexicano. En 1855, México, exhausto por décadas de caos, buscaba un nuevo rumbo. La revolución de Ayutla derrocó a Santa Anna, y los liberales, liderados por Benito Juárez, tomaron el poder. Este abogado zapoteca, de mirada serena pero inflexible, soñaba con un México laico y justo. Las leyes de reforma, promulgadas entre 1855 y 1857, sacudieron los cimientos de la nación, separaron Iglesia y Estado, confiscaron bienes eclesiásticos y abolieron privilegios de clérigos y militares. Los conservadores, aferrados a la tradición, vieron en estas medidas un ataque a la esencia mexicana, desencadenando una guerra fratricida. La Guerra de Reforma, de 1858 a 1861, dividió al país en dos. Los liberales, desde Veracruz, defendían la Constitución de 1857, que proclamaba igualdad y libertades. Los conservadores, atrincherados en la Ciudad de México, buscaban restaurar el orden antiguo. Batallas como la de Silao mostraron el valor de ambos bandos, pero la brutalidad dejó aldeas en cenizas. Juárez, con su gobierno itinerante, resistió embates y traiciones. En 1861, los liberales triunfaron y Juárez entró en la capital, pero la victoria era frágil, la nación estaba en bancarrota. La deuda externa, acumulada por años de conflictos, atrajo la ambición europea. En 1861, Francia, España y Reino Unido exigieron pagos, y sus flotas ocuparon Veracruz. Mientras España y Reino Unido se retiraron tras negociaciones, Napoleón III, soñando con un imperio americano, invadió México.
En 1862, las tropas francesas avanzaron hacia Puebla, pero el 5 de mayo, el general Ignacio Zaragoza y un ejército mexicano, superado en número, logró una victoria improbable. La batalla de Puebla, aunque no detuvo la invasión, se convirtió en un símbolo de resistencia que aún resuena. En 1863, los franceses, reforzados, tomaron la Ciudad de México. Los conservadores, deseosos de un monarca, apoyaron la coronación de Maximiliano de Habsburgo, un príncipe austriaco, como emperador. Maximiliano, idealista pero ingenuo, llegó en 1864 con su esposa Carlota, prometiendo progreso. Adoptó costumbres mexicanas y defendió ideas liberales, alienando a sus aliados conservadores. Sin embargo, su régimen dependía de las bayonetas francesas, y el pueblo, leal a Juárez, lo veía como un extranjero impuesto. México, dividido, sangraba bajo un trono ajeno. Juárez, desde el norte, lideró una resistencia incansable. Refugiado en Chihuahua, mantuvo viva la República con un gobierno nómada. Guerrilleros como Porfirio Díaz hostigaban a los franceses, mientras la presión internacional crecía. En Estados Unidos, tras su guerra civil, el gobierno exigió la retirada francesa, temiendo un imperio en su frontera. Napoleón III, acorralado, abandonó a Maximiliano en 1866. Carlota, desesperada, viajó a Europa en busca de apoyo, pero su súplica fue ignorada. El Segundo Imperio Mexicano se desmoronaba. En 1867, las fuerzas republicanas, fortalecidas, cercaron a Maximiliano en Querétaro. Traicionado y capturado, el emperador enfrentó un juicio. Juárez, consciente del mensaje que enviaría, ordenó su fusilamiento el 19 de junio de 1867, junto a los generales conservadores Miramón y Mejía. La ejecución, en el Cerro de las Campanas, marcó el fin del imperio y la restauración de la República. Sin embargo, la decisión de Juárez dividió opiniones. Para unos, fue justicia, para otros, una crueldad innecesaria. México, al fin soberano, pagó un alto precio. El Segundo Imperio plantea dilemas que resuenan. ¿Fue Maximiliano un soñador incomprendido o un títere de potencias extranjeras? ¿Fue Juárez un héroe inflexible o un líder que sacrificó la clemencia por la soberanía? Las crónicas liberales exaltan la República, los relatos conservadores lloran a Maximiliano. Este capítulo, marcado por la resistencia y la traición, consolidó la identidad mexicana, forjada en la defensa de su libertad. La victoria de Juárez no solo salvó a México, sino que inspiró a América Latina frente al colonialismo. Si la lucha de Juárez y el sacrificio de Puebla te han conmovido, acompáñanos en este viaje por la historia de México. Suscríbete, comparte este relato de resistencia frente a la injusticia extranjera y déjanos tu voz en los comentarios. La nación, forjada en el fuego de la soberanía, se alzó para escribir su propio destino, un legado que aún brilla en cada mexicano. En 1876, Porfirio Díaz, héroe de la resistencia contra los franceses, tomó el poder tras un golpe contra el presidente Lerdo de Tejada. México, agotado por guerras y divisiones, anhelaba estabilidad. Díaz, con mano firme, impuso un orden autoritario que transformó la nación. Durante 3 décadas, su régimen, conocido como el Porfiriato, trajo modernización, ferrocarriles cruzaron desiertos, telégrafos conectaron ciudades, y la Ciudad de México brilló con bulevares y teatros. La élite celebraba el progreso, pero en las sombras, la desigualdad crecía, y el costo humano de este esplendor era un clamor silenciado. La economía mexicana floreció bajo el lema Orden y Progreso. La inversión extranjera, especialmente de Estados Unidos y Reino Unido, inundó el país. Minas, haciendas y fábricas prosperaron, exportando plata, café y henequén. Sin embargo, la riqueza se concentró en manos de unos pocos, terratenientes, industriales y aliados de Díaz. Los campesinos, despojados de sus tierras por leyes que favorecían a las haciendas, cayeron en la servidumbre. En Yucatán, los mayas trabajaban en plantaciones de henequén bajo condiciones brutales, mientras los yaquis del norte eran deportados, su resistencia aplastada. La modernización trajo avances culturales. El Palacio de Bellas Artes, erigido para el centenario de la independencia, simbolizaba el orgullo nacional. Escuelas y hospitales se multiplicaron, aunque solo las élites urbanas los disfrutaban. La prensa, controlada por el régimen, exaltaba a Díaz como el arquitecto de un México nuevo. Pero la censura sofocaba las voces disidentes. Intelectuales como Justo Sierra defendían el positivismo, mientras las tradiciones indígenas eran relegadas, vistas como obstáculos al progreso.
México, en la superficie, era una nación moderna, en su interior, un volcán de resentimientos. La sociedad porfiriana era un mosaico de contrastes. En las ciudades, la clase media mestiza crecía, aspirando a la opulencia de los ricos. En el campo, millones de campesinos vivían en la miseria, atrapados en deudas perpetuas con las tiendas de raya. Los obreros, en fábricas textiles y minas, enfrentaban jornadas extenuantes por salarios ínfimos. Las huelgas, como la de Cananea en 1906 y la de Río Blanco en 1907, fueron reprimidas con sangre, revelando la fragilidad del Pax Porfiriana. El régimen, inflexible, sembraba su propia ruina. Díaz, envejecido pero aferrado al poder, manipuló elecciones para perpetuarse. Su lema, poca política, mucha administración, escondía un sistema de corrupción y favoritismo. Los gobernadores, leales a él, controlaban los estados como feudos. Sin embargo, las grietas aparecieron. Los hermanos Flores Magón, desde su periódico Regeneración, denunciaban la tiranía, inspirando a los obreros y campesinos. En 1908, Díaz, en una entrevista con el periodista James Creelman, prometió elecciones libres para 1910, una declaración que encendió la esperanza de cambio. La oposición creció en las sombras. Francisco I. Madero, un hacendado liberal de Coahuila, publicó la sucesión presidencial exigiendo democracia. Su mensaje resonó entre la clase media y los descontentos. En 1910, Madero lanzó su candidatura contra Díaz, pero el fraude electoral y su arresto desataron la indignación. Desde el exilio, llamó a la revolución el 20 de noviembre de 1910. En el norte, Pascual Orozco y Pancho Villa se alzaron, en el sur, Emiliano Zapata defendió la tierra campesina. El porfiriato, construido sobre la opresión, comenzaba a desmoronarse. El fin llegó con sorprendente rapidez. En mayo de 1911, tras derrotas en Ciudad Juárez, Díaz renunció y partió al exilio en Francia. México celebró, pero la revolución apenas comenzaba. El porfiriato dejó un legado ambiguo, un país modernizado, pero profundamente desigual. Las crónicas oficiales alababan a Díaz como estadista, los relatos populares lo condenaban como dictador. Su régimen mostró que el progreso sin justicia es una ilusión. México, al borde de una nueva era, enfrentaría una lucha aún más cruenta para definir su alma. Si el contraste entre el brillo del porfiriato y el sufrimiento de los desposeídos te ha conmovido, acompáñanos en este viaje por la historia de México. Suscríbete, comparte este relato de un pueblo que despertó y déjanos tu voz en los comentarios. La revolución, forjada en el dolor de los olvidados, abrió las puertas a un México que buscaría, con sangre y esperanza, su verdadero destino. En noviembre de 1910, el llamado de Francisco I. Madero a la revolución encendió México. Harto del fraude electoral que perpetuó a Porfirio Díaz, el pueblo respondió. En el norte, Pancho Villa, un antiguo bandido convertido en líder, reunió un ejército de rancheros y obreros. En el sur, Emiliano Zapata, un campesino morelense, alzó la bandera de la tierra, exigiendo justicia para los despojados. La chispa de la rebelión se extendió, y en mayo de 1911, Díaz cayó. Madero, electo presidente, prometió democracia, pero el país, fracturado, clamaba por cambios más profundos. Madero, idealista pero ingenuo, enfrentó un torbellino de expectativas. Su moderación decepcionó a los revolucionarios radicales. Zapata, con su plan de Ayala, exigió la devolución de tierras a los campesinos, rompiendo con Madero. En el norte, Pascual Orozco se rebeló, resentido por la falta de reformas. Los porfiristas, aún poderosos, conspiraban desde las sombras. En 1913, el general Victoriano Huerta, traicionando a Madero, dio un golpe de estado. Madero fue asesinado, un mártir cuya muerte desató una nueva ola de furia revolucionaria. El país se sumió en una guerra civil. Venustiano Carranza, un terrateniente coahuilense, lideró la lucha contra Huerta bajo el Plan de Guadalupe, buscando restaurar el orden constitucional. Villa, con su división del norte, arrasó fortalezas enemigas, mientras Zapata hostigaba desde Morelos. En 1914, las fuerzas revolucionarias derrotaron a Huerta, que huyó al exilio. Pero la victoria no trajo paz. Los líderes, divididos por visiones opuestas, se enfrentaron entre sí. Carranza, pragmático, chocó con la rebeldía de Villa y el idealismo de Zapata. La guerra entre facciones devastó México. En 1915, la batalla de Celaya marcó un punto de inflexión. Álvaro Obregón, aliado de Carranza, derrotó a Villa con tácticas modernas.
Zapata, atrincherado en el sur, resistía, pero su ejército, mal armado, perdía terreno. La violencia dejó aldeas en ruinas, campos quemados y miles de muertos. Las mujeres, conocidas como soldaderas, jugaron un papel crucial, cocinando, combatiendo y cuidando heridos. México, en su hora más oscura, sangraba, pero su pueblo se negaba a rendirse. En 1917, Carranza convocó un congreso en Querétaro para redactar una nueva constitución. La Carta Magna, aprobada el 5 de febrero, fue un hito, reconoció derechos laborales, la reforma agraria y la educación laica, reflejando las demandas populares. Sin embargo, su implementación fue lenta. Zapata, desconfiado, continuó su lucha, mientras Villa, debilitado, seguía atacando desde el norte. Carranza, más político que reformador, consolidó su poder, pero su autoritarismo alienó a muchos. La revolución, aunque transformadora, no cumplía aún las promesas de justicia. En 1919, la traición marcó el destino de Zapata. Engañado en una emboscada en Chinameca, fue asesinado, un golpe devastador para los campesinos. Villa, tras años de lucha, firmó la paz en 1920, retirándose a una hacienda. Carranza, intentando imponer a su sucesor, fue derrocado por Obregón y asesinado en Tlaxcalantongo. En 1920, Obregón asumió la presidencia, marcando el fin oficial de la revolución. México, exhausto, había perdido 1 millón de vidas, pero su espíritu se había forjado en el crisol de la lucha. La Revolución Mexicana plantea dilemas profundos. ¿Fue una gesta heroica o un ciclo de violencia sin fin? Las crónicas de la época, como las de John Rhee, capturan su épica, los relatos campesinos lloran sus pérdidas. Villa y Zapata, héroes para unos, bandidos para otros, encarnan la lucha por la dignidad. La Constitución de 1917, aunque imperfecta, sembró las semillas de un México más justo. Este capítulo, escrito con sangre, transformó la nación, dándole una identidad forjada en el sacrificio de los humildes. Si el coraje de Zapata y la furia de Villa te han conmovido, acompáñanos en este viaje por la historia de México. Suscríbete, comparte este relato del pueblo que se alzó y déjanos tu voz en los comentarios. La revolución, un grito de justicia que aún resuena, abrió un nuevo capítulo para una nación decidida a forjar su destino con sus propias manos. En 1920, México emergió de la revolución como un lienzo roto, pero lleno de promesas. Álvaro Obregón, presidente tras derrocar a Carranza, buscó sanar un país devastado. La reconstrucción comenzó con la pacificación, antiguos revolucionarios fueron integrados al gobierno y las armas callaron lentamente. La economía, en ruinas, dependía de la agricultura, pero el petróleo, descubierto en el Golfo, atrajo la codicia extranjera. Obregón, pragmático, equilibró las demandas populares con la necesidad de estabilidad, sentando las bases para un México que buscaba definirse más allá de la guerra. La cultura floreció como un acto de resistencia. Los muralistas, liderados por Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros, pintaron la historia del pueblo en paredes de edificios públicos. Sus obras, llenas de indígenas, campesinos y obreros, exaltaban la identidad mexicana y criticaban la opresión. El gobierno, bajo el lema de Unidad Nacional, patrocinó este renacimiento artístico, mientras la música de mariachis y corridos resonaba en plazas y mercados. México, por primera vez, se miraba en el espejo de su pasado prehispánico y mestizo. La reforma agraria, pilar de la revolución, avanzó con lentitud. Plutarco Elías Calles, presidente de 1924 a 1928, impulsó la repartición de tierras, pero los latifundios persistían. Los ejidos, tierras comunales otorgadas a campesinos, dieron esperanza, pero la falta de recursos y la corrupción limitaron su impacto. En el campo, millones seguían atrapados en la pobreza, mientras las ciudades crecían con migrantes que buscaban trabajo. La desigualdad, herencia del porfiriato, seguía siendo una herida abierta, desafiando los ideales revolucionarios. El conflicto con la Iglesia marcó la década de 1920. Calles, anticlerical, aplicó con rigor la Constitución de 1917, restringiendo el poder eclesiástico. En 1926, la prohibición de cultos públicos desató la Guerra Cristera, un levantamiento de católicos en el Bajío. Los cristeros, armados con fe y fusiles, lucharon contra el gobierno, dejando miles de muertos. En 1929, un acuerdo mediado por Estados Unidos puso fin al conflicto, pero la tensión entre Estado e Iglesia dejó cicatrices. México, dividido entre laicismo y tradición, buscaba un equilibrio.
En 1934, Lázaro Cárdenas asumió la presidencia, encarnando la esperanza de la revolución. Su gobierno, el más progresista del periodo, aceleró la reforma agraria, repartiendo millones de hectáreas a campesinos. Cárdenas fortaleció los sindicatos y promovió la educación rural, enviando maestros a aldeas remotas. Su visión de justicia social chocó con los intereses de las élites y las empresas extranjeras. En las calles, los obreros marchaban, y en los pueblos, los ejidatarios soñaban con una vida digna. México, bajo Cárdenas, parecía acercarse a los ideales de Zapata. El 18 de marzo de 1938, Cárdenas dio un paso histórico, nacionalizó el petróleo, expropiando las compañías británicas y estadounidenses. Este acto, celebrado por el pueblo, afirmó la soberanía mexicana, pero desató la furia de las potencias extranjeras, que boicotearon al país. Cárdenas, firme, creó Pemex, un símbolo de orgullo nacional. La nacionalización, aunque costosa, unió a los mexicanos en un momento de desafío. Sin embargo, algunos historiadores cuestionan si el costo económico frenó el desarrollo, mientras otros lo ven como un triunfo de la dignidad. México, en la escena global, buscó su lugar. Cárdenas abrió las puertas a exiliados de la Guerra Civil Española, enriqueciendo la cultura nacional. En 1939, México condenó el fascismo y apoyó a los aliados, ganando respeto internacional. La economía, impulsada por el petróleo y la agricultura, mostró signos de recuperación, pero la desigualdad persistía. Las ciudades, como la Ciudad de México, se modernizaron, mientras el campo seguía rezagado. La revolución había transformado al país, pero sus promesas de igualdad aún estaban lejos de cumplirse. Este periodo plantea dilemas que resuenan. ¿Fue la nacionalización del petróleo un acto de soberanía o un riesgo económico? ¿Cumplió Cárdenas los ideales revolucionarios, o quedó atrapado en las limitaciones de su tiempo? Los murales de Rivera celebran al pueblo, las crónicas conservadoras critican el populismo. La reconstrucción forjó una identidad mexicana vibrante, pero las heridas de la desigualdad seguían abiertas. México, al borde de la modernidad, se alzaba como una nación que, entre glorias y retos, buscaba su destino. En 1940, México entró en una era de transformación. El milagro mexicano, un periodo de crecimiento económico sostenido, impulsó la industrialización. Fábricas textiles, acereras y automotrices surgieron en Monterrey y la Ciudad de México, mientras el petróleo de Pemex alimentaba la economía. Los presidentes del PRI, como Miguel Alemán, promovieron la urbanización, construyendo carreteras y presas. La clase media creció, y los cines proyectaban la época de oro del cine mexicano, con estrellas como María Félix. Sin embargo, el campo languidecía, los ejidos, descuidados, no podían sostener a los campesinos, que migraban a las ciudades. La urbanización trajo prosperidad, pero también desigualdad. Barrios marginales crecieron alrededor de las metrópolis, donde millones vivían sin servicios básicos. El PRI, consolidado como partido hegemónico, mantuvo la estabilidad mediante el control político y la corrupción. Las elecciones, manipuladas, silenciaban a la oposición. En las universidades, una juventud educada comenzaba a cuestionar el sistema. La cultura, vibrante, celebraba el mestizaje, pero las comunidades indígenas, como los mayas y los zapotecas, enfrentaban marginación. México, en su modernidad, era un mosaico de contrastes y tensiones latentes. En 1968, el mundo miró a México por los Juegos Olímpicos, pero la atención se desvió a una tragedia. El 2 de octubre, en la Plaza de las Tres Culturas, estudiantes que protestaban contra la represión fueron masacrados por el ejército. El movimiento del 68, que exigía democracia y justicia, dejó cientos de muertos en Tlatelolco, aunque el gobierno minimizó las cifras. Este acto, condenado por intelectuales como Octavio Paz, marcó un quiebre. La juventud perdió la fe en el PRI. Tlatelolco, aún controvertido, reveló la cara autoritaria de un régimen que priorizaba el orden sobre la libertad. Las crisis económicas de los 70 y 80 sacudieron al país. En 1976, la devaluación del peso rompió la ilusión del milagro mexicano. En 1982, una deuda externa insostenible llevó al colapso financiero. El gobierno de Miguel de la Madrid adoptó políticas neoliberales, privatizando empresas estatales y reduciendo el gasto social. La pobreza creció y la clase media se tambaleó. El terremoto de 1985, que devastó la Ciudad de México, expuso la ineficiencia del gobierno. La sociedad civil, organizándose para ayudar, mostró una resiliencia que desafió la apatía oficial.
En 1988, las elecciones presidenciales desataron una tormenta. Carlos Salinas de Gortari, del PRI, ganó en un proceso acusado de fraude. Cuauhtémoc Cárdenas, hijo de Lázaro Cárdenas, lideró la oposición, exigiendo transparencia. La indignación popular fortaleció a partidos como el PRD y el PAN. Salinas, en el poder, impulsó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en 1994, integrando a México con Estados Unidos y Canadá. Si bien atrajo inversión, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte devastó a los pequeños agricultores, incapaces de competir con los productos estadounidenses. El 1 de enero de 1994, el levantamiento zapatista en Chiapas sacudió al país. El EZLN, liderado por el subcomandante Marcos, denunció la marginación indígena y los efectos del neoliberalismo. Su rebelión, aunque contenida militarmente, resonó globalmente, exponiendo las desigualdades que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte agravaba. Los zapatistas, con su mensaje de dignidad, inspiraron movimientos sociales. Al mismo tiempo, 1994 fue un año de crisis. El asesinato del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio y una nueva devaluación del peso sumieron a México en la incertidumbre. La transición democrática marcó el fin del siglo. En 2000, Vicente Fox, del PAN, ganó la presidencia, rompiendo 71 años de hegemonía del PRI. Este hito, celebrado como un triunfo de la democracia, reflejó el hartazgo popular. Sin embargo, la alternancia no resolvió los problemas estructurales. La pobreza afectaba a casi la mitad de la población y la corrupción persistía. México, al borde del nuevo milenio, era una nación moderna, pero cargaba con las heridas de la desigualdad y la desconfianza en sus instituciones. El siglo XX plantea dilemas que aún resuenan. ¿Fue el milagro mexicano un éxito o una fachada que ocultó la miseria? ¿Marcó Tlatelolco el fin de la legitimidad del PRI, o fue el zapatismo el verdadero despertar? Las crónicas oficiales exaltan el progreso, los relatos populares lamentan la represión. México, forjado en la lucha por la justicia, cerró el siglo como una potencia cultural, pero con retos pendientes. Su pueblo, resiliente, miraba al futuro con esperanza y cautela. En el año 2000, México dio un paso histórico. Vicente Fox, del PAN, rompió con 71 años de dominio del PRI, inaugurando la alternancia democrática. La victoria, celebrada como un triunfo de la voluntad popular, trajo esperanzas de transparencia y cambio. Sin embargo, las promesas de Fox, como combatir la corrupción y reducir la pobreza, chocaron con una realidad compleja. La economía, impulsada por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, creció, pero los beneficios se concentraron en las élites urbanas. En el campo, los pequeños agricultores languidecían, y millones emigraban a Estados Unidos, enviando remesas que sostenían a sus comunidades. La guerra contra el narcotráfico, iniciada en 2006 bajo Felipe Calderón, marcó una era de violencia. El despliegue del ejército contra los cárteles, como el de Sinaloa, desató una espiral de enfrentamientos, secuestros y desapariciones. Ciudades como Ciudad Juárez se convirtieron en campos de batalla, y decenas de miles perdieron la vida. La estrategia, respaldada por Estados Unidos a través de la Iniciativa Mérida, dividió opiniones. Algunos la veían necesaria, otros, un error que militarizó al país. Los familiares de las víctimas, como los de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en 2014, exigían justicia en un clima de impunidad. La desigualdad, herencia de siglos, siguió siendo el gran desafío. En 2018, Andrés Manuel López Obrador, de Morena, ganó la presidencia con un discurso de transformación. Prometiendo combatir la corrupción y priorizar a los pobres, implementó programas sociales como becas y pensiones. Sin embargo, su estilo polarizante y decisiones controvertidas, como cancelar el aeropuerto de Texcoco, generaron críticas. La economía, afectada por la pandemia de 2020, creció lentamente y la pobreza, aunque reducida, aún afectaba a millones. México, en su búsqueda de justicia social, navegaba entre avances y tensiones. La tecnología y la globalización transformaron al país. En 2025, México es un líder en innovación, con centros tecnológicos en Guadalajara y startups que compiten globalmente. La conectividad digital acercó a las nuevas generaciones al mundo, pero también expuso brechas. En comunidades rurales, el acceso a Internet seguía siendo un lujo. La migración, tanto interna como hacia el norte, continuó, mientras el cambio climático amenazaba con sequías y huracanes. México, integrado al mundo, enfrentaba el reto de crecer sin sacrificar su identidad ni su medio ambiente.
La cultura mexicana, vibrante y universal, consolidó al país como una superpotencia cultural. El cine, con directores como Alfonso Cuarón y Alejandro González Iñárritu, conquistó el mundo. La gastronomía, desde los tacos al mole, fue declarada Patrimonio Inmaterial por la UNESCO. Las tradiciones, como el Día de Muertos, atraían a millones de turistas, mientras artistas como Frida Kahlo seguían inspirando. Sin embargo, las comunidades indígenas, guardianas de lenguas y saberes, enfrentaban discriminación. La riqueza cultural de México era su fuerza, pero también un recordatorio de sus deudas internas. En el escenario global, México buscó su voz. Como miembro del G20, abogó por el multilateralismo, mientras mantenía una relación compleja con Estados Unidos, marcada por el comercio y las disputas migratorias. La crisis climática llevó al país a invertir en energías renovables, aunque la dependencia del petróleo persistía. Los movimientos feministas, exigiendo un alto a la violencia de género, y las luchas indígenas, como las de los zapatistas, mostraron un país en ebullición social. México, en 2025, era un crisol de desafíos y esperanzas, forjado por su historia. Los dilemas de esta era resuenan profundamente. ¿Puede México combatir la violencia sin sacrificar libertades? ¿Es la alternancia democrática suficiente para sanar siglos de desigualdad? Las crónicas oficiales celebran el progreso, los relatos populares claman por justicia. Desde los templos mexicas hasta las urbes modernas, México ha demostrado resiliencia. Sus líderes, desde Moctezuma hasta López Obrador, enfrentaron decisiones que moldearon su destino. En cada lucha, el pueblo mexicano, con su diversidad y tenacidad, ha sido el verdadero arquitecto de una nación que brilla en el concierto global. México, cuna de imperios y revoluciones, es un tapiz de glorias y heridas. Su historia, desde las pirámides de Teotihuacán hasta las calles de 2025, enseña que la grandeza nace del sacrificio. Los mexicas soñaron con los dioses, los insurgentes, con la libertad. Hoy, su pueblo sueña con justicia. Este legado, forjado en la resistencia, invita a reflexionar: ¿qué México construiremos? Su cultura, su pueblo, su espíritu indomable son un faro. Que esta historia inspire a honrar su pasado y a forjar un futuro donde todos encuentren su lugar. 100 palabras exactas. Si este viaje por la historia de México, desde los altares aztecas hasta su luz contemporánea, te ha conmovido, acompáñanos. Suscríbete, comparte este relato de un pueblo que nunca se rinde y déjanos tu voz en los comentarios. México, eterno, sigue escribiendo su destino.